Buenas, Dios los bendiga, amigos y hermanos en la fe, desde la comunidad de su casa, Dios los bendiga. Yo soy Juan Pablo González. Quiero compartir algo con ustedes principalmente de Jesucristo y su obra redentora hacia nosotros, cómo Dios nos protege a través de su Hijo Jesús. En el tiempo que vivimos en este momento acerca de esta pandemia, donde se nos ha dado la indicación de resguardarnos en casa, de quedarnos en casa y que no, si no hay razón, si no hay motivo por el cual nosotros debamos salir a la calle, pues quedarnos en un lugar completamente seguro, ¿no? Quedarnos en un lugar donde no nos pase nada y donde estemos resguardados. Bien, yo quiero compartir con ustedes algo hoy acerca precisamente de este refugio, de esta seguridad en la que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad, seguramente en las redes sociales ha escuchado o ha visto usted algún versículo, y principalmente versículo de la Biblia, y principalmente en el versículo del Salmo 91. El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo de Dios morará bajo las sombras del Omnipotente. Y esto nos da una idea, una alusión de cómo estamos seguros cuando habitamos bajo las alas del Todopoderoso, de nuestro Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante de cómo en la seguridad que nos da nuestro Señor Jesucristo estamos totalmente seguros, completos, bien refugiados. Este, en el contexto judío, el papá y la mamá a principios de semana, cada domingo, cada sabbat, que es el sábado, se reúnen y le leen este este capítulo completo, el Salmo 91, a los hijos para asegurarse de que le vaya bien en el transcurso de la semana. Es una promesa en el antiguo pacto, es una promesa en la que ellos en las que ellos creen, en el contexto judío. Déjeme decirle que ahora, en el nuevo pacto, ahora esta seguridad la tenemos en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el que vino a dar su vida por usted y por mí, sin necesidad de que usted y yo podamos cambiar, o debamos cambiar más bien, sin necesidad de que usted y yo debamos cambiar para poder adquirir esa promesa de salvación, esa promesa de seguridad en Jesús. Lo único que tenemos que hacer es creer que Jesucristo ha hecho la obra completa a nuestro favor. Y como les decía, quiero compartir con ustedes sobre la seguridad en la que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver desde el antiguo pacto. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 19 y Josué capítulo 20, encontramos cómo Dios había señalado unas ciudades, 6 ciudades, específicamente 6 ciudades, para que cuando una persona, ¿sí? Cuando una persona mataba sin intención a otra persona, esta persona que había cometido un asesinato sin intención, repito, sin intención, lo dice la Biblia, podía huir a alguna de esas 6 ciudades. Esas 6 ciudades estaban alrededor de lo que, perdón, bueno, sí, de lo que es el país de Israel ahora, en este tiempo. Estaban 3 ciudades del lado de occidente del río Jordán y 3 ciudades del lado oriente del río Jordán, 3 ciudades de cada lado. Vamos a leer ahí en Josué capítulo 20. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, la escritura. Dice: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre, contra el vengador de la sangre
y el que se acogiere a alguno de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite allí con ellos, o sea, con los sacerdotes, ¿sí? Fíjese bien, va a habitar esta persona. Si cometió un asesinato, va a huir. ¿Por qué? Porque puede que alguien quiera vengar la sangre de esa persona que asesinó y pueda, y con toda la razón, puede llegar y asesinar a esa persona. Entonces le dice, como le mandé a Moisés, tú, hay 6 ciudades de refugio para estas personas que han asesinado a alguien sin intención, ¿sí? Y cuando esta persona huya de esa persona que lo quiere asesinar para vengar la sangre, escuche bien esto, para vengar la sangre del que lo mató, puede ir y razonar con los sacerdotes y le van a dejar entrar, ¿sí? Y él va a habitar con ellos. Cuando dice él va a habitar con ellos, significa que él va a tener la misma, los mismos derechos, o más bien que va a ser tratado igual como un sacerdote. Recuerde que los sacerdotes ahí en esas ciudades no tenían falta de nada. Ellos se alimentaban, porque así lo había ordenado Dios, de los diezmos del pueblo, ¿sí? Y aparte, ellos vivían de las grosuras de la tierra, es decir, ellos comían manjares, vestían de lino fino. Entonces, esta persona, fíjese bien, por decir algo injusto, pero vamos a ver algo muy importante adelante. Esta persona que asesinó a alguien, en realidad, en el refugio donde va, a una de esas 6 ciudades, lo único que va a hacer es estar en completo descanso, estar en completa tranquilidad, sin pensar y sin siquiera mortificarse que la otra persona puede llegar y entrar a esa ciudad para lastimarlo. Continuamos en el versículo 5 de Josué capítulo 20. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente. Recuerde, vamos a buscar a Jesucristo aquí. Una de las cosas que tenemos que hacer, y esto lo invito a todos los hermanos que exponen la ley, Dios los bendiga, que exponemos la ley, la palabra, la escritura. Hay una sola cosa que tiene que ser revelado. Usted que lee la Biblia también, es Jesucristo el que tiene que ser revelado siempre. Es a Jesucristo al que tiene que ser revelado siempre en cualquier escritura. Continúo la lectura. Versículo 5, la segunda parte. Por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezcan en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Fíjese bien, el homicida debía estar en una ciudad marcada como refugio. Y mientras estuviera en esa ciudad y mientras estuviera el sumo sacerdote vivo, el homicida no tenía nada de qué preocuparse, absolutamente nada, sino solamente disfrutar de esa ciudad, de todo lo que le daban. Pero cuando el sumo sacerdote moría, entonces se tenía que preocupar. Se tenía que preocupar porque debía regresar a la casa, a su casa, y si aún vivía el que quería vengar la sangre del difunto, lo podía matar. Es decir, vivía en un completo estrés. Si el sumo sacerdote moría, escuche bien, si el sumo sacerdote moría, esa persona ya no tenía paz en su corazón. Estaba completamente pensando en cómo iba a ser asesinado de parte de la otra persona. Continuamos en el versículo 7. Entonces señalaron, los nombres de las ciudades aquí son muy importantes. Dice, entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí. Cedes, ese es uno. Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Sabá, que es Hebrón, o sea, Hebrón, en el monte de Judá. Esos están de un lado.
Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán, este nombre no se le olvide, Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, para el extranjero que morase en ellos, entre ellos, para que se acogiese a ellos cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Fíjese bien, tenemos que buscar a Jesucristo aquí. Más bien, tenemos que ver a Jesucristo revelado en esta lectura. La persona que ha asesinado a alguien sin intención huye a las montañas. Estas ciudades estaban en las montañas, alrededor de lo que es la tierra de Israel, y tenía que huir a las montañas. Si en ese momento lo alcanzaba el vengador de la sangre, escuche bien, el vengador de la sangre lo podía matar. Pero una vez que entraba a una de esas ciudades, ya nadie lo podía matar. Mientras y podía gozar de todo: comida, ropa, vestido, calzado, todo, sin ninguna preocupación, mientras el sumo sacerdote viviera. El nuevo pacto, vamos a entender, el nuevo pacto no es cuando Jesús nace, ¿sí? No es cuando Jesucristo nace. El nuevo pacto inicia cuando Jesucristo va a la cruz y derrama y entrega su cuerpo y derrama su sangre por usted y por mí. Va a la cruz y es entregado, muerto. Va a la sepultura, y el tercer día Dios lo resucita. Dios lo resucita, en señal de que todo está pagado. ¿Sí? Esa es la señal. Por eso Dios resucita a Jesucristo. No porque Jesucristo no se pudiera resucitar a sí mismo. Sí, Él es la vida. Pero para comprender que todo estaba pagado, absolutamente todo, Dios lo resucita y lo saca del sepulcro. Y todo está pagado. Ahora, ¿cómo actúa eso en usted y en mí? Muy sencillo. Usted y yo teníamos una deuda que no podíamos pagar, ¿sí? Y Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él pagara esa deuda. Les decía antes de continuar con eso, les decía acerca de los significados de las ciudades. La ciudad Sedes significa lugar santo o santuario, ¿sí? Lugar santo o santuario, grábeselo. Siquem significa espalda u hombro, ¿sí? Espalda u hombro. Pero no significa, escuche bien, no significa como normalmente nosotros acá lo vemos, que es, ay, te dio la espalda. No, espalda significa, tiene la idea de cargar algo. Y hombros, pues obviamente ponerlo aquí sobre sus hombros. Hebrón, que es Kiriat, significa asociación, compañerismo, ¿sí? Compañerismo. ¿Cuál me falta? Besán significa, permítame, Besán significa fortaleza. Besán significa fortaleza. Y Golán significa, esta palabra Golán tiene dos significados, y no se vaya a asustar. Por eso ahora lo vamos a ver, lo vamos a entender. Golán significa, tiene un significado de esclavitud, ¿sí? No se asuste. Tiene otro significado también, Golán, que significa, me brinqué, Ramot. Ramot significa alturas o grandemente exaltado, ¿sí? Alturas o grandemente exaltado.
Y Golán, les decía, tiene dos significados en el hebreo original. Tiene dos significados. El primero, o uno de ellos, tiene la idea de estar cautivo, ¿sí? Resguardado en un lugar, ¿sí? Y también tiene otro significado que es regocijo, regocijarse después de la cautividad o de estar encerrado, resguardado, ¿sí? ¿Dónde está Jesucristo aquí? Muy sencillo. Jesucristo es nuestro santuario, según el Salmo 46, 1 al 3. Les digo las citas, ustedes las pueden buscar con todo gusto. Jesucristo es nuestro santuario, quien nos toma en sus hombros, nos carga nuestras cargas, nos lleva sobre sus hombros para que estemos tranquilos como un pastor a la oveja, ¿sí? Eso lo puede ver usted obviamente en Lucas 15:5 y en Isaías 9:6, y con la única finalidad, llevarnos en sus hombros o en la espalda, cargarnos para hacernos descansar, ¿sí? Y luego nosotros poder tener compañerismo con Jesús, con el Señor, con nosotros mismos, con nuestros, con nuestros hermanos en la fe, en la congregación. Cheque por favor las citas en 1 Corintios 1:9 y en 1 de Juan 1:3. La palabra ahí, comunión, que es la que menciona, me encanta la cita de 1 de Juan 1:3, donde dice, para que tengan comunión es eso, para que tengamos compañerismo en Jesús, no nada más tenerlo entre nosotros, es primero tener el compañerismo de Jesús, entonces nosotros lo podemos compartir con los hermanos, para ser nuestra fortaleza, ¿sí? Nuestra fortaleza, Jesucristo es nuestra fortaleza, Salmos 18:2, Salmos 46:1 y 2 de Tesalonicenses 3:3. Y con Jesucristo habitamos en las alturas. Él nos exalta, hermanos, amigos. Jesucristo nos exalta. Nos lleva a los lugares celestiales, según Efesios 1:3, donde somos grandemente exaltados por Jesucristo. ¿Y cómo nos exalta? Usted sabe si en los lugares celestiales, donde dice Efesios 1:3 que estamos juntamente con Él, ¿hay necesidades? No, no hay necesidad. Es en Jesucristo donde tenemos completa todo. Y entonces entra Golán. ¿Qué es Golán? Ya dijimos que es un estado de resguardo. Bueno, recuerde, este homicida que no quería ser homicida está resguardado en una ciudad, y cuando sale regocijado, no sale triste. Ahora, ¿cómo actúa eso en nosotros? Muy sencillo. Nuestra ciudad de refugio tiene un sumo sacerdote que no muere, tiene una vida indestructible, Jesucristo. Ahora, puede imaginarse cómo si alguien va a querer reclamar la sangre, que ya sabemos quién es el que reclama la sangre, es el diablo. Es el diablo el que reclama la sangre. Pero si usted y yo estamos en Cristo, en esa ciudad de refugio, donde el sumo sacerdote no muere jamás, y nosotros estamos ahí tranquilos, disfrutando de todo lo que un sacerdote disfruta: comida, vestido, bebida, tranquilidad, paz, gozo. Es ahí donde nos quiere tener el Señor, con nuestro sumo sacerdote Jesucristo. De este lado del cielo está la iglesia, su iglesia, en la cual nosotros como iglesia recibimos a quien sea, no porque los tengamos que recibir, porque nos gozamos en recibir a quien sea. No nos importa, no nos interesa, no nos incumbe saber lo que hizo, saber su pasado, juzgar su pasado. Lo que nosotros queremos hacer en la iglesia de Benecer la Partida es presentarles a Jesús, y que vean que Él es el refugio que todos necesitamos, absolutamente todos. Y es lo que hacemos de este lado del cielo, su iglesia, presentarles a Jesucristo, nada más, sin temor a otra cosa. Cuando Jesucristo, ya para terminar,
Cuando Jesucristo estaba en la cruz, hubo algo que dijo ahí, no sé si recuerdan. Dice, cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuche bien, y ya para terminar. Nosotros, ahora Jesucristo, nuestro sumo sacerdote que no muere, nos está eh, nos está catalogando todo lo que hicimos como no intencional. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y a cambio de eso nos permite entrar libremente por medio de Jesús a los lugares celestiales. Ese es Jesucristo, nuestra ciudad de refugio, nuestra tranquilidad. Y si usted ahora, en el estado que estamos todos de COVID-19, esté tranquilo reconociendo a Jesucristo como su ciudad de refugio, en el cual usted puede habitar tranquilamente bajo las alas. En tiempo después veremos lo que significan las alas. Nos vamos a quedar muy, muy agradecidos con el Señor sabiendo todo esto. La invitación es muy sencilla. Si usted tiene alguna necesidad o tiene alguna algo que le quite, le robe su paz, acérquese con todo gusto a nuestro Señor Jesucristo. Acérquese a un servidor o ahí a este grupo. Usted puede exponer lo que usted guste y con gusto oraremos por usted o lo que usted quiera. Presentarle a Jesucristo es nuestra más grande intención para que usted sea bendecido, usted y yo, en este lado del cielo. Dios les bendiga. Recuerde, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Jesucristo. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Dios les bendiga, que pasen excelente día y excelente semana. Dios bendiga su salud, Dios bendiga a sus hijos, su trabajo, sus fuerzas, al todo el que vea este video. Y si lo puede compartir, compártalo con alguien que usted piense o siente que le haga falta. Dios los bendiga.